Arrastion, buenas tardes. Emango txegu hasiera osoko bilkurari. Lehen puntue, Iñaki Urgoitillano, Usansolo Herria udaltaldeko zinegotziaren karguaren zina eta jabetza sartzea. Juramento y toma de posesión del cargo de concejal de Iñaki Urgoitillano por el Grupo Municipal Usansolo Herria. Irakurriko dut, bale? Zinegotzi karguaren egin beharrak zure kontzientziaz eta horez, zintzo beteko dituzula zin egiten dozu edo hitza ematen dozu, erregerekiko leialtasuna onartuz eta estatuko arau oinarrizkoa den konstituzioa bete eta betearaziz? Bai, hitz ematen dut. Zinegotzia zara, hemendik aurrera. Bigarren puntua, Víctor Tremiño Vegas, Euskal Sozialistak udaltaldeko zinegotziaren karguaren zina eta jabetza sartzea. Juramento del cargo de concejal de Víctor Tremiño Vegas por el Grupo Municipal Socialistas Vascos. Berak eskatuta erdaraz irakurriko dut, bale? Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, prometo. Bueno, Basorenak, eres concejal, a partir de ahora. Hirugarren puntua. 2085-2019 espedientea, ogasuna eta barne erregimena informazio batzordearen irizpena. 2020 ekitaldirako udal aurrekontuan herritarren parte hartzeari buruzkoa. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior sobre el procedimiento de participación ciudadana en el presupuesto municipal para el ejercicio 2020. Emango txegu eztabaidari eta betiko lez, bitzan da. Sí, gracias, alcalde. Bueno, nosotros sí nos parece bien que se siga trabajando en esta línea, ¿no? Como se ha seguido haciendo hasta ahora, ¿no? Como en la anterior legislatura, en estos presupuestos municipales, que sean cada vez pues eso, más participativos, ¿no? Destinando, como esta vez, 1 millón de euros a la participación directa de todos los vecinos de Galdakao y que se puedan dar respuesta a sus demandas y así decidir dónde se quiere destinar sus impuestos, ¿no? Nos parece también positivo que se hayan habilitado más lugares para así que llegue a los mayores, cuanto más número de vecinos del municipio, ¿no? Y estamos que se realice como se puede hasta ahora de manera más transparente posible, ¿no? En este sentido, ¿no? Nos habría gustado que este proceso de participación hubiera contado, pues bueno, un pero en ese sentido con más días, ¿no? Con más días para aplicarlo, ¿no? Y que nos parece escaso el tiempo de 4 días, ¿no? Solo. Y así para poder dar más tiempo a los vecinos que presenten sus propuestas y trasladarlas más fácilmente en este sentido. Es que ricasco. Pues bueno, pues como dice Chema, efectivamente a nosotros también creemos que 4 días quizás se queda un poco corto, pero bueno, las circunstancias han dado así. Voy a presentar brevemente el proceso. El presupuesto participativo de Galdakao es un proceso abierto por el que las vecinas y los vecinos de Galdakao pueden realizar sus propuestas sobre cómo emplear una parte del presupuesto municipal. Los fines últimos que se persiguen en este proceso son la participación directa de las vecinas y los vecinos de Galdakao, dándoles un protagonismo activo y profundizando de esta forma en la democracia participativa directa. Dar respuesta a las necesidades y demandas de la ciudadanía mediante la puesta en marcha de soluciones factibles y consensuadas, mayor transparencia y eficiencia en la gestión municipal y fomentar la reflexión activa y la solidaridad, promoviendo la comunicación y el diálogo entre administración y ciudadanía. Así, el Ayuntamiento de Galdakao reserva la cantidad de 1 millón de euros del presupuesto municipal en el concepto de presupuestos participativos destinados a las propuestas que se reciban en este proceso abierto con carácter previo a la elaboración del proyecto de presupuesto municipal. Este año, cualquier persona empadronada en Galdakao mayor de 16 años podrá presentar cuantas propuestas quiera y votar hasta un máximo de 10 propuestas admitidas a votación.
El proceso que hemos pensado está pensado para dotar al ciudadano de la capacidad de proponer sus propias ideas en beneficio de nuestro pueblo. Arratsaldeon. Guretzat oso importantea da prozesu hau bultzatzea, ekintza demokratikoa bezala. Badakigu, prozesu arrunta da eta kolektiboren bat falta dela, adibidez umeak. Baina hurrengo urtean prozesu osoago bat egingo dugu. Y bueno, lo digo esto, para nosotros es muy importante impulsar este proceso. Sabemos que el tiempo, como ha comentado Cheme, como ha comentado Olaya, es muy ajustado. Somos conscientes de que hay colectivos que faltan en esta rueda, vamos a decirlo, entre ellos los niños, requiere de un proceso con mucho más tiempo, pero pensamos que el año que viene vamos a hacer un proceso bastante más amplio, ¿no? Y pensamos además que es importante hacerlo porque creemos que cualquier paso y estos pasos apoyan la democratización de las instituciones y nos permiten a todos pensar tanto los ciudadanos y ciudadanas, los vecinos y vecinas de este municipio, junto a la administración, en todas aquellas actuaciones que son importantes para la mejora de las condiciones de vida de las personas de este municipio, ¿no? Y que es muy importante compartir ideas sobre las necesidades que existen en este municipio y actuar en relación a las mismas, ¿no? También pensamos que hemos empezado con este 1 millón, que para muchos puede parecer igual alto y para otros muy corto, para las ideas que pueden tener las personas, pero creemos que este monto podremos irlo aumentando en próximos años, ¿no? Y bueno, pues que para terminar, un poco decir también que nos parece súper importante ir ampliando este proceso porque nos va a ayudar a profundizar no solamente en la horizontalidad en las decisiones, sino también en una clara democratización en el sentido deliberativo de la palabra, ¿no? Y también un poco, y cerrando un poco esta intervención, decir que siendo importante todas las fases, también vamos a dar mucha importancia al seguimiento de todas las decisiones que tome la ciudadanía, es decir, a la valoración y al seguimiento pues un poco atento a cómo esas decisiones se ponen en marcha. Y con esto acabo la intervención. Arrastion guztioi, 2020 ekitaldirako udala aurrekontuan herritarren parte hartze onartzeari buruz, penaz, EAJ-kideok ez dugula parte hartzeko aukerarik esan behar dugu. Batzorderako dokumentu zarratu bat jasu genuen, hobeto esan da, dokumentuaren atzetik ibili behar izan ginen informatika arazo bat zela medio, espero dugu arazo hau laster baten konpontzea eta aurreratzean batzordetako dokumentazioa garaiz izatea. Baina, harira, EAJ-PNV kideok ezin izan dugu ekarpen bakar bat ere egin. Denporaz, justu samar dabizelako argudioagaz, berba bat ezin izan da aldatu. Hau alda gobernu taldearen estiloa? Dana dalako argudioz proposamenak inposatzen dituena? Egia esan, emoten dau gobernu talde osoak ez duela horrela jokatu nahi. Zeren zerratutako batzorden ostean, balina artean izan bazen ere, eskertzen dugu gobernu taldeko alderdi bateko zinegotzi bat, urreratu eta laster baten proposatuko den parte hartze prozesuaren gonbitea luzatu izana. EAJ-ko kideak beti gagoz lanerako prest. Bestalde, badakigu edozein proposamen plenoan onartzea tramite zoia dala gobernu taldearentzat. Bozken gehiengo osoa duelako, baina ez dugu oso egoki ikusten dana dalako proposamenak irmoki onartu baino lehen prentsan argitaratzea. Eta amaitzeko, parte hartze prozesuko fase ezberdinen inguruko informazioaren berri jasotzea espero dugu. Eta zehozertarako behar bagaituzue, badakizue non gagozan. Para empezar, nos gustaría señalar que somos conocedores de que aprobar cualquier propuesta en pleno es mero trámite para este equipo de gobierno, puesto que gozan de mayoría absoluta,
pero no nos parece nos parece poco prudente publicar en prensa dichas propuestas antes de ser aprobadas y debatidas en el órgano correspondiente. En lo referente a la aprobación del procedimiento del proceso participativo de presupuestos 2020, desde AJ nos gustaría señalar que nos apena no haber podido participar precisamente en un proceso de participación. Recibimos una propuesta inamovible, mejor dicho, debido a un problema informático que esperemos que se solucione pronto, tuvimos que perseguir dicha documentación para intentar aportar nuestro punto de vista, aunque dicho esfuerzo fue en vano. Bajo el argumento de no disponer de tiempo, no se nos permitió modificación o aportación alguna. Este es el estilo del equipo de gobierno, un gobierno que bajo el amparo de diferentes argumentos impone sus propuestas. He de señalar que la realidad no parece que este sea el estilo de todo el equipo de gobierno, puesto que una vez concluida la comisión, un miembro de uno de los grupos del equipo de gobierno se acercó y, aunque sea entre bambalinas, nos invitó a participar en el próximo proceso de participación, un gesto que honra y agradecemos. El equipo de AJPNV siempre estamos y estaremos dispuestos a trabajar. Y ya para finalizar, solicitamos al equipo de gobierno que se nos mantenga informados en lo referente parcatu a este proceso. Y en caso de creer oportuna la presencia y colaboración de AJPNV, ya sabéis dónde estamos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarren txanda, Podemos, Usansolo, Alderdi Sozialista. Aclarar nuestro sentido del voto, ¿no? En la comisión pertinente nos abstuvimos y en este caso va a ser un voto favorable al dictamen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, pausoak. Bildu. Bueno, teniendo en cuenta un poco las aportaciones que habéis hecho, decir, bueno, pues que realmente pensamos que es importante que a lo largo del proceso empieza realmente el día 30, empezamos en la semana que viene. Por supuesto, es súper importante la participación de todas las personas, todos incluidos, todas las personas incluidas. Por supuesto, somos conscientes de que ha sido un proceso o está siendo un proceso muy limitado en el tiempo. Creo también que hemos dicho que realmente vamos a aportar o vamos a recoger todas aquellas ideas que sean importantes para mejorar este proceso, porque al final es un proceso de todos y todas, no es un proceso de unos y de otros no, es un proceso de todos y todas, y que estamos, bueno, pues esperamos que todas esas ideas puedan ponerse en marcha tanto ahora como para el próximo año. Bueno, bakarrik esatea, espero dugula jasotako parte hartze prozedura honek, hasiera txar bat baino ez dela egizatea eta aurreratzean oposizioko kideok be zuen borondatea betez parte hartze prozesuetan. Nada, que esperamos que no haya sido más que un mal arranque y que esperemos que para las futuras ocasiones pues podamos participar y bueno, pues dar ese tipo de sinergia que se da entre los diferentes partidos políticos. Nada más, eskerrik asko. Eskerrik asko, zeuri. Bozkatuko dugu. Vale. Aldeko botoak, votos a favor. Vale. Ezezko botoak, votos en contra, eta abstentzioak, abstenciones. Vale. Ya, pero bajo. Etaren kontrola eta jarraipena udalbatzaren aldetik. Kontrol y seguimiento de la gestión por el Pleno. 2019ko bigarren hiruhilekoa bete beharrak ordaintzeko legezko epeak betetzari buruzko diruzainaren txostenaren kontu ematea, dar cuenta del informe de tesorería sobre el cumplimiento de los plazos legales para el pago de obligaciones del segundo trimestre de 2019, 2019ko ekainaren batetik 14 eta 2019ko bigarren hiruhilebeteko kontaketa akten kontu ematea, dar cuenta de las actas de arqueo del 1 al 14 de junio de 2019 y del segundo trimestre de 2019, ondoko alkate dekretuen kontu ematea, dar cuenta de las siguientes resoluciones de alcaldía. Nerea Orozko ereño zinegotzeria emandako eskumenen delegazioa zabaltzen duena,
decreto de la alcaldía por el que se amplía la delegación de las atribuciones conferidas a la concejala Nerea Orozco Ereño, alkate dekretua tokiko gobernu batzordeko kideen eskumenen delegazio generikoak zehazten dituena, decreto de alcaldía por el que se concretan las delegaciones genéricas de atribuciones de los y las miembros de la Junta de Gobierno local, eta alkate dekretua informazio batzordetako kideak izendatzeari buruzkoa. Decreto de alcaldía de nombramiento de miembros de las comisiones informativas. Zazpigarren puntua. 2019ko uztailaren 19tik irailaren 19ra emandako zinegotzi delegatuen ebazpenak eta alkate dekretuen kontu ematea. Dar cuenta de los derechos de alcaldía y resoluciones de concejalías delegadas dictados desde el 19 de julio hasta el 19 de septiembre de 2019. Eta 8. puntua, galderak eta eskaerak. Talderen batek baldin badeko galdera edo eskaerik, si tiene algún grupo alguna pregunta o ruego. Una pregunta. Desde el Ayuntamiento de Galdácano se ha organizado una exposición de las obras de Letarra Bienzobas, condenado a 266 años de cárcel. No se nos ha informado en comisión, quisiéramos saber cuándo se ha realizado la solicitud y me consta del mandato anterior que había una lista de espera de diferentes asociaciones para actividades en Torrezabal Kultur Etxea, en este sentido. Eskerrik asko. Ya. Vale. Vale, sí, queréis. Sí, a ver, sí, quisiera saber que desde el Ayuntamiento de Galdácano si se había organizado una exposición de las obras de Letarra Bienzobas, condenado a 266 años de cárcel. No se nos ha informado en la comisión, que queríamos saber cuándo se ha hecho esa solicitud y nos consta que en el mandato anterior asociaciones ya en este sentido decían que había una larga lista de espera en lo que es en la casa en Torrezabal Kultur Etxea. Eskerrik asko. Simplemente por contestar, la petición se hizo de una forma normal en el área de cultura, la valorarían en el área técnica de cultura, sobre la cual la Concejalía de Cultura pues sabe las peticiones que hay. Insinuar que había una lista de espera larga y ahora mismo no, que es lo que me ha parecido, creo que no es de recibo, porque está poniendo en duda el trabajo de las técnicas del departamento. Y nada más, es una petición que se hizo de una persona del pueblo para realizar esa exposición de obras de arte. Publikotik bat emateke baldin badeko sosore esateko, alguien del público si tiene alguna pregunta o ruego. Bukatutzat boten dugu. Damos por terminado el pleno.